En este momento quiero compartir con ustedes una revisión que he hecho acerca de la capacitación TEMER, lo que indica la norma técnica chilena sobre los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo de las extremidades superiores. Este es un tema que de repente causa ¿cómo decirlo? Causa de repente que no nos pongamos de acuerdo. Entonces, algunas personas tienen sus criterios y de esa manera lo abordan. Entonces, el objetivo que yo tengo en este momento es mostrarles exactamente lo que dice la norma. No quitarle, no ponerle, sino alinearnos, ponernos todos de acuerdo con lo que dice la norma. Así que la búsqueda mía no fue tan amplia, solamente me quedé en la norma técnica TEMER porque finalmente en las diferentes empresas lo que les interesa es cumplir en un comienzo con lo que indica la norma, lo que ante una fiscalización les pueda pedir el servicio fiscalizador. O sea, es decir, la autoridad sanitaria. Entonces vamos a partir. Me van a perdonar desde ahora les voy a decir que voy a estar como para arriba y para abajo, principalmente en un comienzo. Saqué, mira, ¿cómo lo hice? Puse la palabra capacitación, capacitaciones y capacitar. Esas tres palabritas las puse y las conté. Entonces, si ustedes van a la norma técnica y hacen ese ejercicio que yo hice, buscando la palabra capacitación, la palabra capacitaciones y la palabra capacitar, va a aparecer 12 veces, poquito, en la norma técnica TEMER, de las cuales 10 veces van a estar dentro del numeral específico de programa de capacitación. Y como en realidad en este momento me quiero es abocar al programa de capacitación, porque este es un punto de fiscalización. Entonces vamos a revisar ese numeral, el de programa de capacitación. Era como para darles un contexto de toda la norma. Entonces vamos a revisar desde el apartado numeral 9, ¿cierto? De la propuesta de capacitación que indica la norma técnica TEMER. Eso ustedes lo encuentran en la página 17 y en la página 18 de esta norma. Allí se nos dice lo siguiente, vamos a irlo leyendo y lo vamos a ir como analizando. Los programas de capacitación deberán realizarse según las necesidades y características que mejor se correspondan con la realidad de las empresas y los trabajadores. Estos programas deben responder a lo estipulado en la Ley 16.744 y Decreto Supremo número 40. Lo que sigue lo destaqué porque es importante cuando cada uno de ustedes en sus empresas vayan a elaborar este programa de capacitación, tengan en cuenta, yo lo que destaqué en amarillo es lo que considero que deberían fijarse más a la hora de elaborar este programa. Entonces, los programas deberán conocer los riesgos relacionados, perdón, dije los programas, me quedé pegada con la palabra programas. Los trabajadores deberán conocer los riesgos relacionados con TEMER y las medidas para su control. Entonces, ahí tenemos dos aspectos importantes que deben estar dentro de este programa. Uno, que se hable acerca de los riesgos TEMER, que resulta como un poco obvio. Y lo segundo es que también se contemplen las medidas para controlar
esos riesgos relacionados con Temer. Primer punto que se me hace importante que tengan en cuenta. Esos dos aspectos deben estar ahí considerados. Sigamos. Los contenidos entregados en esta norma deben ajustarse a lo identificado a partir de la evaluación de los factores de riesgo, buscando asegurar que lo aprendido sea aplicado a las tareas. Siguiente aspecto que considero relevante para considerar. Los programas de capacitación deberán utilizar un enfoque activo y participativo. Esto nos dice mucho. El que sea participativo no es que yo, experto o encargado de desarrollar este programa de capacitación, les haga una charla y les entregue una serie de conocimientos a los trabajadores, sino que este programa debe ser desde el punto de vista participativo. ¿Y cómo se logra? En el mismo párrafo nos dice, a través del análisis y de la discusión. Entonces, las capacitaciones, los contenidos que se entreguen en el marco de un programa de capacitación Temer deben considerar actividades donde se permita el análisis y la discusión con los trabajadores. ¿Sobre qué principalmente? Sobre cómo se están haciendo las actividades o las tareas en el momento que se está realizando y irlas contrastando con cómo sería lo recomendable. Es decir, ¿qué hice en este momento? Leí lo que sigue. Dice, promoviendo la incorporación, análisis y discusión de las prácticas actualmente vigentes, de modo de contrastarlas con aquellas que se estiman más recomendables. Es decir, que la misma norma nos dice háganlo participativo. Bueno, ¿y cómo lo hago participativo? Pues haga actividades que permitan el análisis y el análisis y la discusión. ¿Y qué vamos a analizar y discutir? Pues vamos a ver cómo es que estamos haciendo las tareas y cómo sería lo recomendable hacer. Perfecto. Sigamos. El programa de capacitación deberá constar por escrito. Entonces, si eventualmente a ustedes o a alguno de ustedes los fiscalizan, les van a pedir el programa de capacitación Temer. No le van a pedir la capacitación o el registro de capacitación. O sea, sí se lo van a pedir, pero en este punto estamos en el programa. Debe constar todo el programa por escrito y contemplar los siguientes contenidos y elementos mínimos, los que son referidos en el Decreto Supremo número 594. Contenido. Especificar las materias y temas tratados en las capacitaciones. Es decir, que este programa de capacitación debe constar por escrito y además debe tener el contenido, especificar las materias y los temas tratados en las capacitaciones. Ojo con esto que a veces leemos a la rápida y no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Si se fijan, dice capacitaciones, no capacitación. ¿Ya? No es una capacitación, son mínimo 2 capacitaciones, ¿cierto? Porque dice capacitaciones. Entonces, eso me lleva a que yo diga que mínimo 2 capacitaciones. Estos tienen que ir en concordancia con las características de las tareas desarrolladas en la empresa y con los riesgos encontrados en las identificaciones y evaluaciones de los riesgos. En otras palabras, las capacitaciones que están contenidas en el programa de capacitación deben desarrollarse o realizarse después de que se ha hecho la identificación y evaluación, es decir, después de que se han aplicado las listas de chequeo Temer, porque los resultados son como el alimento al contenido que yo voy a entregar. Entonces, ¿qué fue lo que yo encontré? Eso me va a servir para profundizar en cada uno de los ítems, porque ya más abajo vamos a ver que
hay un contenido mínimo, pero este contenido mínimo hay que ajustarlo a la realidad de la empresa. ¿Y qué significa ajustarlo a la realidad de la empresa? Que yo tengo en cuenta si soy una planta de proceso, tengo ciclos definidos o si estamos hablando de un taller de mecánica donde no se hacen tareas en línea, pero sin embargo sí los trabajadores están expuestos a movimientos repetitivos de las extremidades superiores, es decir, toda la realidad, las tareas, eh, los riesgos que yo encontré. Tengo que hacer énfasis, por ejemplo, si tengo tareas que si bien son repetitivas, pero donde está el fuerte es en lo postural, entonces hago énfasis en el tema postural, en cómo debería trabajar. Por ejemplo, en lugar de trabajar con los brazos elevados, tengo que utilizar algún tipo de plataforma, algo que me acerque, un foso para bajar lo que yo tenga que manipular, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que estar muy que el trabajador cuando escuche la capacitación le haga sentido. Yo no voy a ir a hablarle a un mecánico sobre los ciclos de despinado, por ejemplo, de un filete de salmón. No sé si me estoy haciendo entender, pero estas capacitaciones tienen que ser bien adaptaditas a la realidad, a las tareas que se hacen y a los riesgos, porque así va a ser más significativo para los trabajadores, con mucho más sentido para los trabajadores. Y así el aprendizaje va a ser más significativo. ¿Ya? Después indica el registro de las capacitaciones. Entonces, esas capacitaciones, vuelvo y hago énfasis que no dice registro de la capacitación, dice registro de capacitaciones. Se deberá dejar registro escrito también de los participantes. Ojo, ajustemos el registro de capacitación a lo mínimo que nos pide la norma, que nos pide que respecto a los datos de los trabajadores hay que ponerse el nombre, el RUT, la firma. También, por otra parte, hay que mencionar el contenido que se entregó en esa capacitación, o sea, en cada una de las capacitaciones, qué fue lo que se entregó, cuánto duró la capacitación. Algo importante y que incluso hago el mea culpa, que yo he venido rezando que son mínimo 2 horas, pues en realidad no está explícito, ya le di la búsqueda, no dice mínimo 2 horas. Sin embargo, volvemos a leer al pie de la letra y dice número de horas. Si yo digo número de horas, mínimo estoy hablando de más de 1 hora, para decir 1,5 horas. Ya mínimo estoy hablando de más de 1 hora, ¿ya? Pero no está explícito que diga 2 horas. Pero es una manera de leer al pie de la letra y de ponerle sentido a lo que dice, número de horas. No dice la hora ni los minutos, dice número de horas. Fecha y lugar donde se desarrolla la capacitación. Y respecto a la persona que entrega la capacitación, dice que vaya el nombre, la profesión y el cargo. La metodología, la capacitación debe ser teórico-práctica y entonces está muy de la mano con lo que leímos arriba, que sea participativa. Y además que vaya evaluación. Lo más fácil, creo yo, para evaluar a los trabajadores es que se haga mediante estas pruebas de selección. Y ahí garantizamos que el trabajador comprendió los contenidos tratados, no entregados, sino tratados en cada capacitación. Este es un recuadro que aparece en la norma y dice lo siguiente: un adecuado programa de capacitación es una herramienta que genera un factor de competitividad en el mercado actual, promueve el crecimiento personal e incrementa los índices de productividad, calidad y excelencia en el desempeño de las tareas laborales, así como los estándares en prevención y salud. Es un recuadro que igual lo puse para no quitarle nada a esa parte que a veces genera que unos opinen una cosa y otros opinen otra. Bueno, y respecto a los contenidos de la capacitación, está claro cuáles deberían ser los contenidos, pero ojo que estos, como dice
antes deben ser adaptados a las tareas y a los resultados que se tuvo cuando se aplicaron las listas de chequeo Temer. Entonces vamos a leer los factores de riesgo según las tareas y sus efectos en la salud. Entonces ahí, mire, entonces como factores de riesgo tenemos la repetitividad, la postura y la fuerza, por ejemplo, y la falta de los tiempos de recuperación. Efectos en la salud, mire, si trabajamos fuera de los rangos de comodidad, vamos a empezar a tener alteraciones o tensiones. No sé, si hablamos, por ejemplo, de los hombros, entonces van a empezar a tener malestar en el cuello, en los músculos de los hombros, de los brazos, etcétera. Entonces hay que irlo acomodando y ahí ustedes van poniendo las imágenes y mostrar dónde debería doler según lo que encontraron. Por eso yo nombré el hombro, pero puede ser la muñeca. Si mantenemos o hacemos movimientos repetitivos con la muñeca en desviación, por ejemplo, cubital, entonces vamos a tener a futuro, si no hacemos las pausas y todas las medidas de control que se propongan, esto vamos a tener algún tipo de tendinitis, por ejemplo, la tendinitis de Kerbein. ¿Ya? Pero entonces todo que tenga sentido con lo que se encontró y con con lo que se encontró y con las tareas que se realizan ahí ¿cómo se llama? En la lista de chequeo Temer. Técnicas de identificación y control de dichos factores de riesgo, importancia de las posturas correctas según las tareas específicas, o sea, eso es, lo dice claramente, conocer y respetar los procedimientos orientados en la prevención de enfermedades musculoesqueléticas, uso de equipos y herramientas de acuerdo al propósito para el cual fueron creados. Entonces, lo que se haya implementado, hacer énfasis, lo que tenga la empresa, no hablar de cosas que no tiene la empresa, sino lo que en realidad tiene la empresa, hablarlo e indicar cómo se debe ocupar. Importancia de la aplicación de las pausas. Ustedes saben que lo que son las pausas y la rotación de funciones son como las medidas mínimas a considerar dentro de un plan de acción para controlar ya sea eliminando o disminuyendo el impacto en los trabajadores según estos riesgos. Uso de apoyos técnicos para evitar sobreesfuerzos de extremidades superiores, conocer la importancia de la reposición y mantenimiento oportuno de equipos y herramientas, formas de organización del trabajo según características de cada faena. Aquí en otras palabras, podríamos pensar también si funcionan o no con rotación de funciones. Y hasta ahí sería el apartado de programa de capacitación. Un poco a manera de resumen. Ojo, el programa de capacitación lo deben tener por escrito. Ese programa de capacitación habla de capacitaciones, o sea que hay que hacer varias capacitaciones, mínimo 2. Ese programa debe estar elaborado considerando las tareas que se hacen en la empresa y los resultados que se hayan tenido en las listas de chequeo. Dentro del programa deben existir los registros de las capacitaciones que deben tener unos datos mínimos aquí revisados. La metodología tiene que ser teórico-práctica y, como decía por acá más arribita, que tenga un enfoque participativo, haciendo análisis y discusión. Esos dos aspectos van de la mano. Y además, cuando se termine cada capacitación o la entrega de todo el contenido mínimo, se debe hacer evaluación y tener la evidencia, guardar la evidencia de la evaluación. Los contenidos mínimos de la capacitación los revisamos, importante que sean adaptados a las tareas que se hacen en la empresa y a los riesgos encontrados durante la aplicación de las listas de chequeo Temer. Entonces así queda un poco ya más concreta la discusión que sí o sí, bueno, un aspecto que no toqué y que siempre se mencionan, pero depende del nivel de riesgo. Yo no tengo tareas amarillas, yo no tengo tareas rojas, por lo tanto no me obliga a tener un programa de capacitación, sino una difusión. Según lo que acabamos de revisar, no dice en ninguna parte que depende del nivel de riesgo. Habla de que los trabajadores, o sea, si ustedes en sus empresas, en sus centros de trabajo,
tienen tareas repetitivas. Tareas repetitivas se refiere a tareas, por ejemplo, cíclicas, que duran 30 segundos o menos, ¿cierto? Que son ciclos que se repiten, o son tareas que, aunque no sean cíclicas o sus ciclos sean largos, realizan movimientos repetitivos de las extremidades superiores. Y más del 50% del tiempo de la tarea están ocupando los brazos de forma repetitiva. Si cumplen eso, o sea, si tienen tareas que cumplan al menos uno de estos dos aspectos que les acabo de mencionar y que se realice al menos, o sea, la tarea debe durar mínimo 1 hora al día, mínimo 5 horas a la semana, mínimo una semana al año. Si ya tienen al menos una tarea con eso, les corresponde hacer un programa de capacitación. Porque aquí no dice, no, pero es que yo tengo sí tareas, pero todas son verdes, entonces no debo tener programa de capacitación. Error, aquí no dice eso. Aquí dice que a los trabajadores igual hay que enseñarles cuáles son sus riesgos y cuáles son sus medidas de control. Entonces, independiente del color, por favor, hay que tener un programa de capacitación considerando lo que acabamos de revisar. Eso. Cualquier consulta o duda, por favor, háganmela saber, dejen en el comentario, mándenme un mensajito, escríbanme un correo y ahí lo conversamos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y nuevamente muchas gracias por estar aquí. Bueno, y si quieren seguir sabiendo lo que yo publico con alguna regularidad, pues suscríbanse a este canal.